Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, então, só para introduzir, falar o currículo da Milene. Milene, espero que esteja atualizado. Será que ela está ouvindo? Está meio... sim, porque não sei se está atualizado. Se não está, tu puedes falar um pouco mais sobre tus atribuições, tus funções em la universidade, vale? Vale. Milene é professora doutora, arquiteta da Faculdade de Construções e do Instituto Politécnico Julio Antônio Mella, atual Universidade de Oriente. Ela é mestre em História da Arte, Arquitetura e Cidade da Universidade Politécnica da Catalunha, do Departamento de Composição Arquitetônica na Espanha. Doutora em Ciências Sociais em Ciências Técnicas da Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Superior Politécnico José Antônio Echeverria, La Habana, né? Sim. La Habana, e professora titular da Faculdade de Construções, Universidade de Oriente. Não sei se querem complementar. No, está bien. Ahora, en las funciones que tengo en estos momentos, soy coordinadora de un programa de doctorado de patrimonio cultural. Ah, bueno, hable un poco más sobre eso, por favor. Bueno, he tenido otras funciones administrativas, he sido vicedecana de investigaciones y posgrado, jefa de la carrera de arquitectura, pero en estos momentos me desempeño como jefa de la disciplina de teoría e historia dentro de la carrera y coordino un programa en patrimonio cultural que es de reciente aprobación y que tiene un claustro multidisciplinario y atiende tanto el patrimonio construido como el patrimonio inmaterial. Estamos ahora con los primeros jóvenes que están vinculados y tenemos también un doctorando de Ecuador que está trabajando con nosotros. Esperamos poder compartir algunas tutorías, algunos trabajos conjuntos con Brasil. También los invitamos a participar de manera conjunta y en el claustro. Son los elementos fundamentales, Cris. Perfeito. Gracias, Milene. Gracias. Sim. Ana, penso que sim. Já conseguiu compartilhar, sim. Isso, então ótimo. Já está aí a convocatória para quem quiser, tá? É que tem que entrar no chat lá na plataforma Teams e colocar no arquivo e anexar. Mudou o caminho, né, para fazer isso. É. Não, tudo bem. Muito bem, vamos aprender novamente. Bom, eu creio que colocadas as apresentações aqui, e, enfim, eu acho que a gente poderia já compartilhar o arquivo e a Milene já começar a palestra dela, porque aí não sobra mais tempo depois para discussão, né? Eu acho que, enfim, nós estamos a 2 minutos das 14h30, então, pelo menos compartilhar, e a Milene, se quiser colocar algumas coisas preliminares aí, pode colocar, e já vamos entrando, então, na palestra. Já está à disposição. Milene. ¿Ya podemos comenzar? Tú con la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, aunque hemos conversado, agradecer ante todo esta oportunidad de poder compartir las experiencias cubanas con los colegas brasileños. Vamos a tratar de, en poco tiempo, el tiempo que disponemos, vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo y hacer un recorrido muy rápido de lo que ha ocurrido en Cuba, fundamentalmente durante la década del 50 hasta nuestros días. Pienso que es para motivar el debate, después podemos seguir conversando, incluso hasta por el correo y por otras vías que así se desee. Por favor, Ana. Pasa.
Bueno, hemos pensado la presentación haciendo hincapié en dos ciudades fundamentales. La Habana, la capital de nuestro país, donde se concentró fundamentalmente el desarrollo urbanístico hasta el triunfo de la revolución, y Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia, y es donde nosotros vivimos y hemos desarrollado toda nuestra investigación. Por favor, próximo. Bueno, una introducción necesaria. Cuba, la mayor de las Antillas, una isla lineal, y que en su devenir histórico ha tenido tres momentos importantes de división política administrativa en función de las características demográficas y del desarrollo de sus territorios. Llegamos a esta conferencia con un país dividido en 15 provincias y un municipio especial. Próximo. Bueno, también en su devenir histórico, la ciudad de Cuba ha atravesado por tres periodos de su desarrollo. A ver, no, pasa. Bueno, en esta diapo, disculpen. Anterior, Ana, por favor. Bueno, estas dos imágenes están para indicar fundamentalmente que la posición geográfica que tiene Cuba también condiciona que se desarrollen una serie de fenómenos de origen natural que condicionan y han condicionado a lo largo de su historia el desarrollo urbano arquitectónico. En una imagen, el reciente huracán Ida, que también hizo destrozos en Estados Unidos, y que ustedes pueden ver ahí que constantemente estamos asediados por los huracanes. La temporada es de junio a noviembre. Y en la otra imagen, la frecuente actividad sísmica, donde fundamentalmente en el oriente cubano, eso es un registro de los eventos sísmicos del año 2019. Unos son perceptibles y otros no, pero así vivimos los santiagueros bajo los efectos de los eventos sísmicos. Próximo. Bueno, en el devenir histórico y urbano arquitectónico ha estado condicionado también por tres periodos. Un periodo que es el de la colonia, desde que se fundaron nuestras villas hasta 1898. El periodo de la República, que vamos a abarcar la década del 50 de esta etapa, donde hubo un auge constructivo, y el periodo de la Revolución, que comenzó en el 59 y se desarrolla hasta nuestros días. Próximo. Ana, próximo. Ajá. Bueno, el desarrollo del urbanismo y de la arquitectura en Cuba ha estado condicionado en todo momento por problemas políticos, económicos e ideológicos. Vamos a ver que hasta el 39, el llamado periodo de las vacas flacas en Cuba, hubo una crisis, hubo altibajos políticos y las realizaciones constructivas fueron limitadas. Sin embargo, a partir ya del 39 y el 45 hay un mayor auge y que se expande fundamentalmente hacia los años 50. Hay una penetración norteamericana y una intención de representar el modo de vida norteamericano. Esto se manifiesta próximo tanto en los objetos de usos personales como en arquitectura y urbanismo. Próximo, Ana, por favor. Antes de llegar a la década del 50, es importante referir que los códigos que se desarrollaban durante esta etapa precedente estaba el eclecticismo y que existieron unas primeras ideas de tratar de organizar el territorio, y se destaca Pedro Martínez Inclán en La Habana como primer urbanista. Existe un plan director, el plan que se conoce como el plan director de Forestier, que quedó interrumpido a causa de la caída del dictador Machado y la crisis del 29, pero que se logró realizar, por ejemplo, el conocido Paseo del Prado en la ciudad de La Habana. Próximo. Bueno, los códigos eclécticos que se desarrollan en este tiempo y con el plan director van dando paso a otra arquitectura de vanguardia. Próximo. Y es así como llegamos entonces a los años próximos, Ana. Ajá, como llegamos a la década del 40,
donde La Habana, fundamentalmente como capital del país, presenta un crecimiento acelerado de manera tentacular y anárquico. Ya en la década del 50 hay un impulso urbanístico constructivo, hay cuantiosas inversiones norteamericanas y se aplican los enunciados del movimiento moderno. Próximo. Esto está dado fundamentalmente por una serie de factores, entre los que se destacan la presencia de jóvenes arquitectos, también la visita de arquitectos extranjeros quienes imparten conferencias, la divulgación de los códigos del movimiento moderno en las revistas especializadas y también el reconocimiento de algunas obras por parte del Colegio de los Arquitectos. Esa imagen que tienen ahí en su diapositiva es una imagen muy simbólica porque es el primer edificio que surge en el 47 y es el paradigma del surgimiento del movimiento moderno. Se ubica en el Vedado, justo en un eje que comienza su desarrollo, un eje lineal que comienza su desarrollo, que es la rampa en La Habana. Es un edificio multifuncional con teatros, estudios de televisión, con comercios en planta baja y con comunicación interior. Próximo. Se desarrollan durante la década del 50, que fue una década muy censurada hasta hace poco tiempo, pero es la década, como se dice, la década incógnita, porque siempre que la estudiamos descubrimos ejemplos representativos de muy alta factura, tanto en el diseño como en su ejecución. Se desarrollan diferentes temas. Se desarrolla el hábitat fundamentalmente vinculado a la clase social de mayores recursos, se desarrollan los hoteles, los edificios administrativos, los grandes comercios. Existen grandes compañías constructivas, se toman leyes de propiedad horizontal que hace también que se vendan los apartamentos. Para la clase obrera se construye en menor medida y solo tenemos como ejemplo en La Habana el barrio obrero de Llullano del arquitecto Antonio Quintana. Pero también se fomenta o se funda la Junta Nacional de Planificación Física que trata de articular La Habana, porque en esta década se quiere convertir a La Habana en la Gran Habana y que el turismo sea la actividad fundamental, el turismo norteamericano. Entonces se trata de hacer los planes y de organizar todos los proyectos turísticos en La Habana, Trinidad, Varadero y la isla de Pinos. Próximo. En ese camino comentábamos que La Habana tiene un crecimiento anárquico y hay varios parámetros que rigen su desarrollo. Uno es el proceso de conurbación que se produce, como se ve ahí en la imagen, el fortalecimiento de las estructuras políticos administrativa y de servicios, la vinculación establecida por el sistema vial, se crean varios ejes con la importancia del automóvil y la definición de las estructuras segregadas del hábitat de los diferentes grupos sociales y el asentamiento de las estructuras productivas. Ahí tienen una imagen a su derecha de cómo comienza un proyecto que se gestó desde el 35 y que es la Plaza Cívica, comienza ya en el 52 a dar sus primeros pasos. Próximos. La Habana ve surgir en esa etapa una gran cantidad de industrias ubicadas en la ciudad, asimismo importantes obras vinculadas al deporte también, como el Coliseo de la ciudad deportiva, que es un hito a escala urbana. Próximo. Bueno, en este crecimiento acelerado se debió también a la estabilidad que existía desde el punto de vista económico. Hay un incremento de las urbanizaciones de las clases media y alta y, como les comentaba, hay un auge de los clubes y los hoteles fundamentalmente vinculados al litoral de La Habana. El turismo norteamericano por vía marítima también condicionó la construcción de puertos y canales. Próximo. En este tiempo se propone, con ese interés de desarrollar el turismo norteamericano en Cuba,
y en La Habana, que es donde estamos ahora detenidos, se propone un plan director que se conoce como el Plan Director de La Habana de Ser y Weiner. Este plan director tenía como objetivo, como les comentaba, en él participaron arquitectos cubanos y tenía como objetivo pensar La Habana, planificar La Habana para 3 millones de habitantes, y la actividad fundamental sería el turismo. Aquí se planteaba un desarrollo equilibrado de la ciudad, pero a su vez se planteaba incidir el próximo en el centro histórico. Próximo. Incidir en el centro histórico, eliminando, siendo irrespetuoso en ese momento, no había esa conciencia hacia el patrimonio, eliminando algunas de las manzanas del centro histórico y conservando solamente algunos de los monumentos más importantes. Por supuesto, adaptándolo a las exigencias del turismo. Asimismo, se planteaba la creación de una isla artificial frente al malecón. Este plan quedó interrumpido por el triunfo de la revolución en el 59. No obstante, durante los años 50, el próximo, La Habana, el perfil de La Habana se modifica fundamentalmente en el Vedado y vemos en las imágenes cómo comienzan a erigirse edificios en altura, edificios dedicados a oficinas, viviendas y comercio. Próximo. Se destaca entre esos edificios el edificio Foxa, una ciudad dentro de la ciudad, un edificio que tenía piscina, estudio de televisión, los comercios en planta baja, la segregación funcional y de circulación, como se ven ahí en los cortes, y que constituyó el edificio de hormigón más, armado más alto de América Latina en su tiempo. Es todo un hito dentro de la ciudad. Próximo. Asimismo, vamos a hacer un recorrido muy rápido por algunas imágenes de esta arquitectura tan valiosa que se conserva hoy en La Habana y valiosa, por, como yo les comentaba, por sus proyectos y por la calidad ejecutiva. Próximo. Así tenemos el Hotel Riviera, el Cabaret Tropicana, el Hotel Habana Hilton, Habana Libre Hoy, y el Hotel Capri dentro de las edificaciones paradigmáticas que se desarrollan en esta etapa. Próximo. En la vivienda también hubo una variedad tipológica, una variedad de respuestas, y se transita desde un racionalismo ortodoxo hasta aquellas que buscan el vínculo con los factores climáticos y con los materiales y con las costumbres y los hábitos de los cubanos. Tenemos también la incidencia de arquitectos extranjeros en la Casa Churde, que es la única vivienda hecha por un extranjero en Cuba. Próximo. Bueno, como les comentaba, la única intervención de la clase obrera fue el reparto Luyanó, que como ustedes pueden ver ahí, combina edificios de apartamentos y vivienda individual. Próximo. Se reconoce también de esta década como una obra importante por sus preceptos el reparto Santa Catalina en La Habana, donde es la vivienda individual lo que predomina, y está ya la presencia del carport o el garaje por el uso del automóvil. En la presencia del verde, la vegetación, las regulaciones urbanas implicaban el área de jardín igual que de patio. Próximo. Bueno, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba en la década del 50 ya constituía la segunda ciudad en importancia del país. Fue fundada en 1515 por Diego Velázquez, la última villa fundada. Santiago de Cuba es la única ciudad que tiene hoy el título de Ciudad Héroe de la República de Cuba, así como la Orden Antonio Maceo por su rica contribución a las luchas independentistas y su fuerte tradición. Santiago de Cuba es una ciudad que atesora 3 bienes culturales como patrimonio de la humanidad, y como les comentaba, su desarrollo ha estado también influenciado por la vulnerabilidad sísmica que se desarrolla en ella. Es una ciudad donde dialogan el mar y las montañas,
Próximo. Y que en la década del 50 mostró también una imagen de modernización y la carretera central y la presencia del aeropuerto en esta ciudad permitieron el intercambio económico, cultural. Aquí tenemos algunas imágenes de uno de los teatros más importantes que existían en la ciudad, que se destruyó por un incendio, y de algunas de las industrias que se ubicaron en nuestra ciudad, como la del famoso ron Bacardí, para la cual Mies van der Rohe hizo un proyecto en estos años. Próximo. En ese desarrollo urbano se hicieron varias campañas por el embellecimiento de la ciudad y existían también varias compañías urbanizadoras como Alturas de Versalles y Terrazas que propiciaron el surgimiento de repartos con influencias del movimiento moderno. Así tenemos ampliación de terrazas y terrazas de Vista Alegre como dos repartos, ejemplo de las urbanizaciones de estos años. Próximo. Bueno, también se consolidan algunos repartos ya que habían surgido a inicios del siglo con los preceptos de la ciudad jardín, y ese es el caso del reparto Vista Alegre, pero para los años 50 se consolida la parte que se le llamaba como la Loma de Vista Alegre. Surgen ahí edificios de apartamentos y viviendas individuales. Y por primera vez y como único ejemplo en nuestra ciudad aparece un tímido condominio cerrado, que son las imágenes que están en el lado izquierdo, donde eran viviendas que pertenecían a una misma familia, y aparece también un edificio de uso social en este reparto. Próximo. Así vemos cómo la arquitectura moderna deja su huella en nuestra ciudad con edificios emblemáticos, tanto desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista del comercio, en los edificios de apartamentos con los servicios en planta baja, el edificio de la universidad, que es el que está en el lado izquierdo, en el extremo superior. La vivienda también tuvo una amplia representación según el reparto donde se ubicara. Están las viviendas únicas que responden a proyectos únicos, pero están las viviendas tipos que también se desarrollaban para la clase media fundamentalmente. Otro de los repartos que surge en esta etapa, que se comienza a urbanizar, es el reparto Versalles con estas viviendas tipos que, aunque dentro de la unidad vamos a ver que existe una variedad en su respuesta arquitectónica. Así llegamos, próximo. Así llegamos al 1 de enero de 1959, donde triunfa la revolución socialista cubana y se produce un cambio sustancial desde el punto de vista político, económico, social y cultural, que por supuesto repercute en todas las esferas arquitectónicas y urbanas. En todo este tiempo, desde este inicio, Cuba tiene que sobreponerse a los ataques del enemigo y a las escaseces que sobrevinieron tras el bloqueo comercial, económico y financiero que se mantiene hasta nuestros días. En el 1961 se declara el carácter socialista de la revolución, que hoy se mantiene, y estas transformaciones radicales condujeron al éxodo hacia otros países, en particular hacia los Estados Unidos, de profesionales prestigiosos, entre ellos los vinculados al ámbito constructivo. Se quedaron muy pocos arquitectos en Cuba, y con ellos, próximo, y con ellos es que se acomete fundamentalmente todo el proceso constructivo que se desarrolla en esta etapa de los años 60 de la Revolución, donde la solidaridad del mundo estuvo presente en cuanto arriban a nuestro país jóvenes arquitectos también que colaboran y dejan su huella en el país. La revolución en esta etapa heredó un desbalance muy grande entre la capital y los demás territorios de la isla. Y por lo tanto hay unas deficiencias en el sistema habitacional y la infraestructura, como lo demuestran estas imágenes, y hay un déficit de servicios básicos. Y los asentamientos rurales por lo general eran olvidados y generalmente se caracterizaban por presentar bohíos con condiciones precarias. Próximo. Ante esta situación,
se producen transformaciones, como yo les comentaba, y se promulgan varias leyes que inciden entonces en el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, de sus ciudades y del territorio. Entre esas leyes está que se transforma la propiedad del suelo, tanto urbano como rural, se promulga la ley de reforma agraria, la ley de reforma urbana y la ley de los solares yermos. Pero hay una ley muy importante que es la de nacionalización general y gratuita de la enseñanza, que tuvo su incidencia en uno de los programas más importantes de la revolución que se mantiene hasta ahora, y son las obras educacionales que se extienden por todo el territorio. Próximo. Así vemos que, como yo les comentaba, arquitectos e ingenieros extranjeros progresistas se integran de forma solidaria a este quehacer constructivo, a esta efervescencia constructiva de los años 60, y los encargos privados se sustituyen por planes estatales. Esto es importante resaltar, porque a partir de este momento en Cuba la figura del arquitecto se pasa a un lado y todo es por encargos estatales, y predomina fundamentalmente el constructor o la empresa constructora que hacía la obra. Hay una prioridad al desarrollo y construcciones fuera de la capital por lograr ese equilibrio y ese desarrollo integral. Se tratan de desarrollar otras zonas mineras, pesqueras, agrícolas fundamentalmente. Se desarrollan, por ejemplo, Moa, Nícaro, y se invierte mucho en la ciudad de Santiago de Cuba. Bajo el lema de Revolución es Construir, se materializó una vasta obra constructiva que, como yo les comentaba, viviendas sociales, programas de salud, educación, deporte, turismo, etcétera. El trabajo de los arquitectos en la primera etapa estuvo encaminado a la búsqueda de soluciones inmediatas acorde a los recursos y las manos de obras existentes, a reducir los costos. Estamos en una década del 60, donde, como les comentaba, la escasez era un factor muy importante, no había materiales para la construcción y entonces había que buscar soluciones con los recursos que teníamos. Y se comenzó incipientemente el camino de la prefabricación e industrialización, y se priorizaba la necesidad de acelerar los procesos constructivos. Hay una planificación territorial y urbana, y se hace mucho hincapié en esta etapa, a partir de los planes directores, en el desarrollo de los pueblos rurales. Así, vamos a ver que en el año 65 surge el Instituto de Planificación Física. Este instituto concibe el desarrollo de ciudades y regiones de forma integrada, articulando con los gobiernos. Este desarrollo es en función de las características del país en cada momento. Y algo muy importante, y es que en los programas de educación se dieron diferentes soluciones. Y vamos a ver cómo uno de los impactos sociales mayores es convertir los cuarteles que antes eran de los militares, convertirlos en escuelas. Y asimismo, muchas de las viviendas que dejaron las personas que se fueron del país fueron convertidas en residencias para recibir a los jóvenes de zonas rurales y de otras provincias del país que iban a estudiar a La Habana. Y entonces son las llamadas becas, que se utilizan edificaciones ya construidas en los años 50. Próximo. Bueno, todo este proceso de desarrollo urbano, territorial, está amparado sobre diferentes metodologías e instrumentos de planeamiento en correspondencia con el momento histórico. Por lo tanto, nuestras ciudades han transitado por planes directores, por esquemas de desarrollo y próximo. Y por plan general de ordenamiento territorial y urbano, que es el que predomina en estos momentos a partir de los años 80. Próximo. En ese bregar constructivo y el valor que asume el trabajo agrícola, hay un tema que se desarrolla con gran fuerza, que es el tema de los puestos de mando de la agricultura. Y así vemos cómo en todo el país surgen diferentes puestos de mando, que hoy algunos están abandonados, han tenido otras funciones, pero que su objetivo prioritario era la organización de la agricultura, la industrialización, la difusión de los servicios sociales y la organización territorial del Estado. Próximo. Bueno, también algo muy importante en esta década de los años 60 son las viviendas rurales,
o esos poblados que surgen en las zonas rurales con varias viviendas, tanto de bloques de apartamentos como vivienda individual, tenían un centro comercial, un semi-internado escolar, círculo social, parque infantil, anfiteatro y centro sanitario. Aquí se resolvió un problema social que fue el de la vivienda y el de los servicios en las zonas rurales, pero se introdujo también algo que después se ha tratado de rectificar, y es que se trató de llevar el modo de vida urbano al campo, y eso trajo entonces contradicciones con el campesino, con su modo de vida y con su modo de trabajo. Próximo. Así vemos cómo el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda también en las ciudades lleva a cabo diferentes construcciones de vivienda, que era uno de los problemas fundamentales, o es uno de los problemas fundamentales que hoy mantenemos en nuestras ciudades. Y se hacen diferentes complejos, se hacen diferentes soluciones para erradicar también los barrios insalubres que heredamos de la etapa anterior. Próximo. Importante en el tema de la educación, además de que se hacen escuelas de todo tipo, se convierten en edificaciones abandonadas por sus propietarios, se convierten en escuelas. También surge un proyecto típico que es para la escuela hexagonal, que se ubica en las zonas rurales. Esta escuela hexagonal que está ahí presente, tanto la maqueta como una escuela en función, tenía un taller, la vivienda del maestro, y el aula permitía el intercambio interior-exterior. Pero en las zonas rurales también se dan otras soluciones con una única nave, con el uso de bóvedas también como cubierta por la situación económica que existe. Hay un ejemplo paradigmático que es la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, que se ubica en la Sierra Maestra y que se concibió, aunque se construyó una sola unidad, se concibió como una gran ciudad con viviendas, con áreas para la docencia, con áreas para el desarrollo agropecuario, con huertos, etcétera. Próximo. Otro de los programas que se lleva a cabo en esta etapa es el convertir las playas en playas públicas. Y así vemos en ese mapa de Cuba todas las playas que en Cuba fueron convertidas en playas públicas y cómo se hicieron proyectos y se intervino próximo en esas playas en todo el país. Esta es una playa que está ubicada en el municipio de Guamá, aquí en Santiago de Cuba, y es un ejemplo de las playas de los años 60. Próximo. Bueno, la salud también, bueno, en la educación, discúlpeme, también se hacen círculos infantiles para las madres trabajadoras, porque la mujer ocupa un papel importante a partir de los años 60, y entonces se convierten también muchas viviendas en círculos infantiles y se construyen otros en menor medida. La salud, un tema importante también de la revolución, y de surgir el primer hospital construido por la revolución, el Vladimir Ilich Lenin, en la provincia Holguín, y así otras tipologías dentro de la salud. Próximo. Pero todo esto fundamentalmente se desarrolla en todo el país. Ahora, La Habana en los años 60 es de las ciudades que menos se construye. ¿Por qué? Porque ya La Habana llega al triunfo de la revolución con varias instalaciones. La Habana se hace un plan director en el 64 que tenía como objetivo fundamental crear un sistema vial interno y externo y crear lo que se conoció como el plan del cordón de La Habana, que era expandir las áreas verdes en esta etapa, y se plantea la construcción del parque zoológico, del Parque Lenin y del Parque Metropolitano, que se terminan fundamentalmente en los años 70. Próximo. Hay algo importante, y es que a partir de esta fecha ya se termina aquella plaza cívica que habíamos visto en los años 50 a sus inicios y que constituye hoy un ícono urbano por el desarrollo de las actividades vinculadas al proceso histórico y las actividades culturales dentro del país. Próximo.
Bueno, en La Habana, además de las construcciones, aunque son limitadas de las construcciones que se hacen, sí surgen obras paradigmáticas, obras que son únicas en nuestro país, y una es la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, que permitió el desarrollo o permite el desarrollo de las ciencias técnicas fundamentalmente. Y una obra que ha sido muy controvertida, de ella se ha escrito mucho, es la obra más publicada de la Revolución Cubana, y que son las Escuelas Nacionales de Arte de Cubanacán, compuesta por 5 escuelas, y en la que estuvieron presentes varios arquitectos, entre ellos los italianos Botardi y Garatti. Próximo. Se construyen también para el deporte instalaciones, un ejemplo es el Parque José Martí. Se construyen clubes sociales, esto es fundamentalmente en La Habana, círculos sociales. Se dinamiza el eje que ya había tenido su surgimiento en los años 50, el eje lineal de la rampa, se dinamiza con la ubicación del Copel y esa obra majestuosa que está ahí rodeada de vegetación y que ocupa una esquina de calle 23, y a raíz del Congreso Internacional de los Arquitectos sobre una obra también que es muy importante y que se ubica en este eje, que es el Pabellón Cuba, que sirve para exposición y que establece un diálogo en esa esquina también. Este eje de la rampa tuvo una intervención a raíz de este congreso, y las aceras se trabajan en esta etapa con las obras plásticas de los artistas de esta época. Por lo tanto, nos podemos encontrar en las aceras algunas de las producciones de Wilfredo Lang. Próximo. Se destaca en el ámbito de la vivienda la unidad habitacional Camilo Cienfuegos al este de La Habana, que si bien la urbanización es de los años 50, es precedente, constituyó la primera urbanización, la primera experiencia urbanística de la Revolución Cubana. Hoy es monumento nacional y vemos cómo en ella se aplican los conceptos de vanguardia de la unidad vecinal inglesa. Próximo. Bueno, aquí tienen algunas imágenes de esa unidad. Próximo. Próximo, Ana, por favor. Bueno, Santiago. Santiago en la década del 70 tiene un crecimiento, o en esta década del 60, disculpen, tiene un crecimiento también multidireccional. Surgen nuevos repartos como el reparto Nuevo Vista Alegre, el reparto Pastorita, 30 de noviembre, y el Hito, que es el distrito José Martí. Hay un fortalecimiento del sector industrial y también se desarrollan los asentamientos con crecimiento espontáneo. Próximo. Próximo, Ana. Bueno, aquí tienen imágenes del Nuevo Vista Alegre, que fue un reparto que surgió para eliminar el reparto insalubre, que es la primera imagen que tienen ahí, y se diseñó todo un sistema que hasta los sistemas constructivos se producían localmente en el reparto, se le dio mano de obra a la población y se trajo también parte de la población rural a vivir en este reparto. Y en el lado izquierdo abajo tienen uno de los repartos llamado Pastorita, que se difunden por todo el país, que es también para dar respuesta a la vivienda social en los años 60. Próximo. Se consolida el reparto 30 de noviembre en Santiago de Cuba con viviendas individuales rodeadas de jardín. Esto es un proyecto que viene de los años 50, pero que se consolida en los años 60. Próximo. Y lo más importante, la urbanización hecha el distrito José Martí. Yo les comentaba que los ciclones condicionan el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Bueno, este reparto surge para dar respuesta al tema de la vivienda, pero es posible porque a raíz del ciclón Flora que sucedió en el 1963, la antigua Unión Soviética dona una tecnología que es el gran panel soviético. Se implanta una planta de gran panel soviético que da empleo a muchos trabajadores, a muchas personas de la ciudad, y con él es posible la construcción de este distrito que tenía un centro comercial como centro fundamental y que después se ha ido completando. Próximo.
Se incide también en áreas que estaban descualificadas dentro del centro histórico, y aquí tenemos el Parque del Ajedrez, hecho por Walter Bettencourt, un arquitecto norteamericano, y que tenía como objetivo fundamental promover la práctica del ajedrez a escala urbana. Próximo. Y hay una obra paradigmática también de la sociedad cubana, y es la primera escuela de medicina fuera de la capital. Esta obra se encuentra en el eje de las Américas, que fomenta su desarrollo en los años 60 en Santiago, y es hecha por el arquitecto colombiano Rodrigo Tascón. Aquí se trata de, como yo les decía, con la escasez de materiales, dar respuesta a esta construcción. Se caracteriza por un patio central, por el vínculo con la vegetación y el uso de los paraboloides hiperbólicos. Próximo. Bueno, durante los años 70 también vemos que Cuba continúa todos estos programas de la revolución, continúa los programas de la vivienda, pero pasa algo importante, y es que Cuba se integra al Consejo Mutuo de Ayuda Económica, que es el CAME. Por lo tanto, hay un desarrollo constructivo en esta etapa. Hay también, como otro elemento, un proceso de institucionalización del país, y se consolida el papel de planificación física. Próximo. Aquí es donde hay una nueva división política administrativa por primera vez en el año 76. Y algo importante, que es la primera imagen que tienen ahí en su parte superior, surge un sistema constructivo llamado Girón, tecnología cubana completamente, que surgió para dar respuesta a la enseñanza, es decir, a las obras educacionales, aunque posteriormente se utilizó en hoteles, cafeterías, funerarias, y por eso ha sido un rechazo de la población. Pero aquí comienza en esta etapa de los años 70 la prefabricación a gran escala, el urbanismo abierto de bloques, y se pierde un poco el factor estético de las obras. Hay una creación de las microbrigadas. La microbrigada era que los trabajadores se vinculaban a la construcción para luego poder obtener una vivienda. Próximo. Bueno, dentro de las obras educacionales destacan, y yo soy parte de esa experiencia, a mi modo de ver positiva, aunque hay quien las critica, son las escuelas secundarias en el campo. En el mapa de Cuba que está ahí, se indican la cantidad de obras que existió en todo el país, de esas escuelas en el campo que trataban de vincular el trabajo con el estudio. Y con ese sistema entonces surgen, disculpen, las escuelas vocacionales y las secundarias básicas y preuniversitarios en el campo. Ejemplo paradigmático de las escuelas vocacionales es la vocacional Lenin. Y bueno, como les comentaba, por todo el país se distribuye, y en estas escuelas estaban conformadas fundamentalmente por un bloque docente, uno de dormitorio y un bloque de cocina, comedor. Ahí entrábamos, yo por ejemplo entré a los 11 años y estuve 6 años estudiando y terminé a los 18 años. Veníamos a la casa de pase, como se dice, muy poco tiempo, algunas veces cada 21 días, cada 45 días, otras escuelas venían los fines de semana, pero la experiencia es que los que estudiamos en esa escuela hoy tenemos una gran amistad y nos consideramos como familia. En el caso mío, estuve trabajando, por ejemplo, en el cítrico, aprendí a cómo mantener las matas de naranja, que ya hoy no existen, pero bueno, fue una experiencia muy interesante. Próximo. Se construyen también dentro del tema de la educación círculos infantiles, se continúan, se construyen para los niños. Los niños siempre han tenido una mirada distintiva en el desarrollo de nuestro territorio, y se construyen los palacios y los campamentos de pioneros. Próximo. Bueno, La Habana en el 70 también continúa su desarrollo. Hay un plan director que, como les decía, ya desde los años 60 se concibe el verde como elemento esencial, y se materializan entonces la construcción del Parque Lenin, el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico. Se hace un bulevar, la calle San Rafael se hace peatonal, y esto tiene su incidencia, se mantiene, dinamizó mucho esa zona y tiene su incidencia posteriormente en otras provincias. Próximo. Bueno, un ejemplo paradigmático de esta etapa es el conjunto habitacional a la mar. Dio respuesta a la vivienda social. Es verdad que la monotonía lo caracteriza,
pero tiene su valor fundamentalmente por la respuesta que se hace a la vivienda, aunque hay déficit con los servicios. Próximo. Se desarrollan en la década del 70, vinculado a este proceso de prefabricación, de industrialización, se le da una mirada a las construcciones simbólicas de la revolución. Entonces surgen parques, plazas, etcétera, donde esto es un factor importante. Eso que estamos viendo es el Parque Abel Santa María, vinculado a los hechos de Moncada, es un parque a escala de ciudad, ubicado en los límites del centro histórico de la ciudad de Santiago de Cuba. Próximo. Así vemos cómo hasta llegan estos elementos, estas construcciones simbólicas de la revolución, hasta territorios poblados rurales. Este es un municipio construido por la revolución, el Segundo Frente, y donde se hace el mausoleo del Segundo Frente Oriental. Próximo. Un tema que caracteriza los años 70, que comienza ahí, después se continúa su desarrollo, son las plazas de la revolución. Cada ciudad debía contar con una plaza de la revolución como centro cívico fundamental donde se desarrollan las actividades político-culturales. Próximo. Bueno, se hacen obras singulares, no siempre se hace obras masivas, sino que hay arquitectos que hacen obras singulares, como es Antonio Quintana, que realizó para la cumbre de los países no alineados, el Palacio de las Convenciones en La Habana. Próximo. Bueno, durante todos estos años y posteriormente, todo este desarrollo estuvo regido, como les comentaba, por diferentes planes directores, donde lo que querían o los que establecen es el equilibrio del territorio. Próximo. Llegamos a los 80. En los 80 hay un proceso de rectificación de errores en Cuba, es decir, hay un rechazo a esa pérdida de la ciudad tradicional, de la manzana tradicional, hay un rechazo a esa pérdida del factor estético en las obras, hay un debate constante y hay un rechazo a la mala ejecución que se hacen en algunas obras y algunos problemas de urbanismo que se dan. Y entonces se produce un proceso de rectificación de errores en todos los sentidos de la sociedad y se lleva al urbanismo. En ese proceso se promueven los talleres integrales de transformación del barrio y se crean los grupos de desarrollo integral. La Habana comienza también su desarrollo hotelero al construirse el primer hotel después del 59. ¿Por qué? Porque se promueve también el turismo nacional. Próximo. Próximo, bueno, Santiago. Santiago de Cuba continúa con su desarrollo, pero ahora hacia el este de la ciudad y vuelve a surgir con el Gran Panel Soviético, otro conjunto, otro distrito, pero en este caso el Abel Santa María para dar respuesta al problema de la vivienda. Próximo. En Santiago, los edificios por norma sismo resistente no pueden crecer más de 4 plantas. Sin embargo, en los años 80 ve Santiago el perfil de uno de los ejes fundamentales, que es la avenida Garzón, que había todo un proyecto para convertirlo en un eje comercial y con viviendas, es decir, servicios en todas las plantas bajas y vivienda en los demás pisos. Ve surgir 5 torres de 18 plantas gracias al sistema prefabricado IMS yugoslavo que se introdujo en nuestro país. Este proyecto quedó trunco porque vinieron los años 90 y vino el periodo especial. Este proyecto, si bien resolvió y erradicó todas esas manzanas con malas condiciones descualificadas que estaban en la ciudad, trajo también un choque de cultura. Aunque se trataron de adaptar los apartamentos, hubo un choque en cuanto a las formas de vida de los cubanos y la concepción de los apartamentos. Próximo. Los años 80 también ven surgir en Santiago el desarrollo del turismo nacional y hacia el litoral surgen obras vinculadas a hoteles, parques, etcétera, el acuario vinculado a ese turismo. Próximo. Se construyen también en Santiago obras singulares, como es la terminal de vuelos ejecutivos y el Hotel Crucero Aurora, que está hecho con la tecnología Girón, disculpen, pero modificado ante el rechazo que se le hizo a ese sistema. Próximo.
Bueno, llegamos a los años 90, un periodo muy crítico para Cuba, conocido como el periodo especial. Se derrumba el campo socialista, hay un clima de incertidumbres y restricciones económicas, hay una inmigración masiva, se vivieron momentos muy difíciles en el país, hay problemas con la alimentación, con las necesidades básicas, interrupción del servicio eléctrico, colapso del transporte público próximo, y eso incide, por supuesto, en el desarrollo de nuestras ciudades. Se arrecia el bloqueo, hay una paralización de las inversiones en el sector de la construcción, hay una reducción del empleo, y surge algo en nuestro país que se despenaliza el dólar hasta el momento era penalizado, hubo personas que cumplieron cárcel por poseer dólar, y surge la doble moneda, sustitución del peso convertible CUC, que se acaba de eliminar en este año, en el mes de junio. Y ante esta situación se da la necesidad de desarrollar el turismo para recaudar divisas, surgen nuevas formas empresariales que después van tomando auge, y también hay una pérdida de los valores en nuestra sociedad. Próximo. Y nuestra ciudad ve también un resquebrajamiento del control urbanístico por la indisciplina urbana. Hay una informalización de la ciudad formal, se ven las desigualdades, el uso de la bicicleta como medio de transporte fundamental, se paralizan las microbrigadas y hay un deterioro del fondo habitacional. Próximo. Pero en medio de eso se siguen construyendo con muchos esfuerzos algunas obras para la celebración de los Juegos Panamericanos. Estas obras se hacen fundamentalmente en Santiago y en La Habana. Próximo. Entre ellos está la Villa Panamericana, que trata de rescatar la ciudad tradicional y los paseos como eje fundamental. Próximo. Surgen en esta situación los primeros centros comerciales, por supuesto, en La Habana, Galerías Paseo y La Puntilla. Surgen nuevos bancos, el aeropuerto internacional y el desarrollo de nuevos centros vinculados a las actividades del turismo y nuevas empresas que se ubican en nuestro país. Próximo. La Habana, Varadero, se consolidan para el turismo y surgen nuevos hoteles. Próximo. Bueno, Varadero como un polo turístico que todavía se desarrolla. Próximo. Pero en los años 90, también las ciudades con la influencia de San Rafael, que se hizo peatonal, surgen varios bulevares y es una moda también que cada ciudad tenga su bulevar. Próximo. Santiago de Cuba, en los años 90, muy duros también para la ciudad, pero ve surgir nuevas obras y un nuevo subcentro, que es el Subcentro Cultural Plaza de la Revolución, todos vinculados al cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba. Así surge el primer hotel en altura, el primer hotel de ciudad, que es el Meliá Santiago y antes el Hotel Santiago, y el Teatro Heredia, próximo, vinculado a la Plaza de la Revolución, que es el subcentro cultural del cual les comenté. Cada ciudad tenía que tener su plaza. Esta es una obra monumental muy relevante en el siglo XX. Próximo. Se desarrolla también la terminal de ferrocarril vinculado a este subcentro, se en Casa Regueiro, y se consolida el eje de las Américas como elemento fundamental. Próximo. El tema de la vivienda, igual que el de la salud, sigue ocupando una posición importante, solo que a raíz de los problemas económicos en los años 2000 se hace reparaciones a todo el deterioro de las viviendas, de las instalaciones educacionales y hospitalarias. Surge una nueva urbanización con una tecnología donada por Venezuela que se llama las Petrocasas en Santiago de Cuba. Próximo. Bueno, surgen los cambios también, siguen los cambios en nuestro país, la visita de dos papas, la visita de Obama, el establecimiento de las relaciones diplomáticas traen cambios y también el recrudecimiento del bloqueo durante la administración Trump. Se continúan las inserciones en vivienda, pero como ustedes pueden ver ahí, las urbanizaciones, se le da importancia a la vivienda y no tanto a las urbanizaciones, y en eso se trabaja. Próximo. Santiago de Cuba, próximo, por favor. Ve, en el 2012 se dice que hay un Santiago antes y un Santiago después a raíz del paso del huracán Sandy. Próximo, que deja devastada la ciudad en todos los sentidos y por lo tanto, próximo, la ciudad tiene que
organizar de nuevo su plan de ordenamiento urbano y se promueve un programa de ciudad más limpia y organizada, y todas las intervenciones se hacen en función de ello. Próximo, se trabaja en solucionar las viviendas, el problema, el déficit de vivienda producto del huracán, más de déficit por o la presencia de barrios espontáneos que han surgido durante este tiempo. Próximo. Bueno, en todo este bregar también se le da importancia a partir de los años 80 a la conservación del patrimonio. Cuba posee 11 bienes declarados como patrimonio de la humanidad y Santiago posee 3 de ellos. También algunos patrimonios de la humanidad, algunos patrimonios natural de la humanidad, 2 ubicados en la zona oriental. Próximo. En este enfoque también posee 2 elementos de patrimonio inmaterial de la humanidad, uno de ellos en Santiago, que es la tumba francesa de la Caridad del Oriente. Próximo. Aquí se destacan las acciones hechas en La Habana Vieja, fundamentalmente por Eusebio Leal, que ha tratado, próximo, de realizar un proyecto integral y a partir, próximo, a partir de las posibilidades económicas que han tenido, rescatar, por ejemplo, situaciones como esta, el fondo habitacional y los espacios públicos. Próximo. Todo esto muy vinculado al desarrollo o al rescate del paseo marítimo. Próximo. Al rescate de la proyección sociocultural de ese patrimonio también. Próximo. Y trabajar con las personas residentes, con los niños, etcétera. Próximo. La formación de jóvenes que son los que intervienen en las obras. Próximo, con las escuelas talleres, la concepción, próximo, del colegio universitario donde se forman en carreras que inciden en el patrimonio, la concepción de edificios importantes con la colaboración internacional. Próximo. El paseo marítimo, ahí viene, próximo. Y en eso se destaca Eusebio Leal, y la obra cumbre es el rescate del Capitolio Nacional, que fue en el 19. Próximo. Santiago también conserva un centro histórico, que es una ciudad paisaje, una ciudad anfiteatro, limitada por el mar y por las montañas. Próximo. Y cuenta con una oficina del conservador. Su centro histórico es monumento nacional desde el 78. Próximo. Y también lleva a cabo, próxima, lleva a cabo, próximo, a partir del plan maestro, lleva a cabo una serie de inventarios, y el plan maestro, próximo, desarrolla una serie de proyectos estratégicos tanto en el centro histórico como fuera para el rescate de ese patrimonio cultural, material e inmaterial. Próximo. Asimismo, uno de los elementos fundamentales es ir interviniendo en los diferentes anillos de la ciudad. Próximo. Bueno, este es la plaza fundacional, ya con los trabajos realizados, como se rescató. Próximo. Y uno de los elementos fundamentales ha sido el paseo peatonal, las enramadas. Próximo. Y el rescate de abrir la ciudad al mar, porque la ciudad estaba cerrada al mar, y se rescató el paseo marítimo. Próximo. Y se trabaja hoy arduamente en la intervención y preservación del cementerio patrimonial Santa Efigenia, donde están los restos de grandes personalidades de la historia y la cultura, incluidos los restos de Fidel Castro. Próximo. Se trabaja también por la expresión del patrimonio inmaterial. Santiago es una ciudad muy musical y caribeña, y se trata de conservar eso. Próximo. Hoy se acometen en el país dos grandes inversiones, que es la terminal multipropósito del puerto Guillermo Moncada en Santiago, que trae su incidencia en el desarrollo urbano, y la zona especial del desarrollo Mariel en Artemisa. Próximo. Bueno, se trabaja en un proyecto en Santiago de Cuba, en el subcentro y la entrada de la ciudad, que concibe un hotel en altura y toda una intervención en un área habitacional que hay en esa zona. Próximo. Se trabaja en la actualidad en los objetivos de desarrollo sostenible, en el plan de acción para la agenda urbana, que ya está aprobada y se está implantando en todas las ciudades. Próximo. Se trabaja en lo que se conoce como la tarea vida, que es para el enfrentamiento climático, y surgió ahora en este mes el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que sustituye al Instituto de Planificación Física, que hemos visto que ha regido el desarrollo urbano hasta nuestros días.
próximo. Bueno, y estas son algunas imágenes de la actualidad de 2 años de pandemia que llevamos en nuestra ciudad y que hoy presenta una situación muy compleja. Hasta aquí, rápidamente, lo que queríamos comentar. Pienso que algunas de las dudas, está la bibliografía fundamental, y algunas de las dudas podemos verlas en el debate. No sé si me pasé, creo que me pasé 4 minutos, Cris. No, Milene, está muy puntual. Traté, no muy sé puntual. si se entendió mi español, pero por tratar de cumplir con el tiempo, me disculpan si no han entendido algo. No, muy claro, Milene. Pienso que muy claro y, bueno, tuvimos un recorrido muy largo sobre toda la arquitectura y urbanismo de Cuba. E, bueno, já queria passar já diretamente para as perguntas de todos. Vamos dos a ver se podemos contestar. Sim, sim. E quem quiser começar a fazer perguntas, por favor, fique à vontade. Podem colocar no chat. Ou podem colocar no chat, que a gente dá... Levantar a mão. Aqui temos um testemunho aqui, Milene, de um aluno dizendo que tu espanhol és muito hermoso. Ai, gracias. Solo que hablé muy claro, muy claro tu español. Gracias. Después también, Cris, después de este momento, si quieren intercambiar conmigo, podemos hacerlo por otras vías, los que quieran. Claro. Estamos abiertos a hacer investigaciones conjuntas. Cuba tiene una mirada distinta, América Latina, y sería importante hacer comparaciones, como hicimos en otros momentos con los proyectos de investigación. Sí, muy interesante. Solo para explicar para os que não sabem, nós tivemos um convênio de 4 anos entre Santiago de Cuba, a Universidade Oriente, e a PUC Campinas. Nós trabalhamos sobre um bairro lá de Cuba, que é o Terraças de Vista Alegre, que a Milene apresentou aqui quando falou das extensões dos anos 60, 50, e trabalhamos sobre o bairro de Nova Campinas. Ambos os bairros tinham como base, né, a ideia de cidades jardins, ou de bairros jardins. Por isso que nós pegamos, nós trabalhamos com esses 2 bairros e fizemos um estudo comparativo que ainda está rendendo publicações, não, Milene? Que bom. Sim, quer dizer que é um estudo frutuoso. Sim, 4 anos tem muita coisa para dizer. Depois eu gostaria de perguntar algumas coisas para a professora Milena, mas podem os alunos talvez perguntarem antes, como é que vocês preferem? Quem quer se avorar? Estamos abertos. Estamos abertos a receber perguntas. Deixa eu começar então, vai. Professora Milena, eu achei muito interessante a sua disposição assim cronológica, né, sobre todo o processo, desde antes da Revolução, durante a Revolução e nos últimos 30 anos, sobretudo. Inclusive porque enquanto o professor Roberto Segre também estava aqui no Rio de Janeiro, eu por diversas vezes conversava com ele sobre o livro que ele escreveu, né, sobre a arquitetura e urbanismo da Revolução Cubana, que é citado no seu texto, inclusive, né? E agora, o que eu gostaria de saber, pela sua apresentação, fica claro que nos anos 90 existe uma inflexão no modelo socialista, né? Primeiro que todo aquele apoio da União Soviética, dos países socialistas, ele praticamente, eu não sei se deixa de existir ou se ele diminui o apoio financeiro com a queda do Muro de Berlim, mas existe também, nessa quebra de um paradigma, existe também a entrada de Cuba no mercado internacional de turismo, a questão, algumas empresas capitalistas de hotelaria, enfim, começam a gerar propostas de emprego, de trabalho. Inclusive, né, nesse período eu estive em Cuba e presenciei essa virada que aconteceu. Mas, por outro lado, também
começam a surgir as invasões de terras, né, os assentamentos informais, a que você faz referência também no seu texto. Então, eu queria saber, assim, hoje, como que está a situação, se fôssemos comparar a situação hoje com os anos 80? Existem ganhos ou existem mais perdas? Ou seja, comparando Cuba hoje, no regime semicapitalista, com o regime socialista dos anos 80, o que há de ganhos e de perdas, né, em termos da vida urbana, da arquitetura, do urbanismo e, sobretudo, das condições socioeconômicas, né, de educação, formação técnica, né, que era um forte projeto da Revolução Cubana. Para ver si entendí, ¿quieres saber de la vida socioeconómica y de la formación y del desarrollo de las ciudades ahora comparando con los años 90? Los años 80. 80. No período de apogeo de socialismo. Bueno, comparado con los años 80, para nosotros, mi experiencia ya como cubana incluso, los años 80 fueron florecientes en Cuba. Existía todo, la vida era mucho, ¿cómo decirle? Más fácil en todos los sentidos, se construyó mucho también, se continuaron los procesos de que venían ya desde los 70, se construyó, por ejemplo, surgió el médico de la familia como proyecto urbano y que llegó hasta las zonas rurales con diferentes proyectos, con proyectos típicos y con proyectos individuales. Les comentaba que hubo un proceso de rectificación de errores, un debate, pero ese proceso quedó también trunco cuando llegan los 90, cuando se cae el campo socialista. Y ahí sí se paralizó todo, ahí no hubo construcción, a no ser esos ejemplos paradigmáticos. Ahí surge y que se mantiene hasta nuestros días. Sí, hay barrios espontáneos, siguen surgiendo los barrios espontáneos, la vivienda sigue siendo una necesidad, pero también se ha producido un fenómeno que es la informalización de la ciudad formal. Un fenómeno que a nosotros nos preocupa mucho porque podemos perder algunos valores de nuestra ciudad, porque surgen respuestas en barrios como, por ejemplo, Vista Alegre, surgen respuestas, hay una ruralización de las ciudades. Las personas construyen con lo que pueden y con lo que encuentran, porque construir es muy difícil, pero esa entrada del turismo también ha traído cambios a esa imagen de la ciudad. Hay patrones culturales que se imponen, hay muchos con muchos recursos, pero con muy bajo nivel estético. Y es un problema que estamos hoy presentando en nuestras ciudades. No sé si le doy respuesta. Se mantiene, el problema de la vivienda se mantienen los problemas con las infraestructuras. Hoy la infraestructura vial en Cuba está muy deteriorada en todos los sentidos. Nosotros perdimos el ferrocarril, era un medio de transporte importante. Se están haciendo intentos con algunos países para recuperarlo, pero un país que tiene tantos problemas necesita del ferrocarril y hoy no lo tenemos en su explotación. En los años 90 se cerraron muchos centrales azucareros, yo no me refería a eso, pero eso trajo un problema de desempleo, de alcoholismo. Personas, pueblos que surgieron, como se decían, los pueblos del azúcar que surgieron vinculados al central, se perdieron. Y entonces eso también ha influido influye todavía en el desarrollo de nuestras ciudades. Les digo, en el año 2000, hasta hace poco, se hicieron intentos de recuperar las ciudades, pero son elementos puntuales. Todavía hay una centralidad marcada en algunos puntos en el centro histórico. Esas urbanizaciones que yo me refería, Bel Santa María, Distrito, que están en la periferia, carecen de servicio. Y hay unos movimientos pendulares muy grandes hacia el centro, todo está concentrado, entonces el transporte no da abasto. Realmente hoy nuestras ciudades tienen muchos problemas que resolver, muchos problemas que resolver. Y que no sé con esta pandemia... ¿Hay propiedad privada o es todo estatal? La propiedad de las habitaciones. Bueno,
Ahora hay cambios, en estos momentos se están tomando muchas leyes. En el 2010 hubo una ley muy importante porque antes nosotros no podíamos vender nuestras viviendas, nada más se podía permutar, y para permutar también habían reglas. A raíz de la entrada del turismo, a raíz de todos estos cambios, también ya se permite la venta de la vivienda, es decir, ya los propietarios ya hay propietarios de vivienda, pueden venderla. Y hay, bueno, hay comercios ya privados también, que se le llama por cuenta propia. Eso también está incidiendo muchas veces en que se reanime alguna parte de la ciudad, porque surgen comercios con muy buen nivel de diseño, fundamentalmente cuando hay detrás un equipo que no son legales, pero equipo de jóvenes arquitectos trabajando en el diseño, y eso puede contribuir en algunos momentos a reanimar algunas zonas de las ciudades deterioradas, pero a su vez ese trabajo por cuenta propia también está trayendo la mayor subdivisión de los lotes, que es un problema que nosotros tenemos. Muchas generaciones conviven en una misma vivienda sin condiciones. Hay veces que tenemos 18 personas en una familia que no se llevan muy bien, pero conviven en una misma vivienda. Entonces, la subdivisión de lotes también trae consigo que se deteriore la imagen de la ciudad, porque es un proceso, como yo le decía, una pérdida de valores que se está tratando de ordenar, pero no está regulado, se violan las regulaciones urbanas. Entonces se incide mucho desde el punto de vista estatal en áreas centrales, es verdad, y se mantienen los espacios públicos, pero hay otras zonas de la ciudad que requieren de esa mirada porque se están deteriorando mucho. Y hay otras que se están sobrecargando las infraestructuras porque se construye vivienda nada más. Eso es un debate que tenemos muy grande. Usted no puede, la prioridad no puede ser vivienda, la prioridad tiene que ser el hábitat, la vivienda con sus servicios, porque si no trae problemas a esa madre trabajadora, hay problemas con el transporte. Entonces vives en una zona y el círculo infantil te queda lejísimo, no tienes transporte privado, no tienes cómo llegar. Y es así, todo hay que organizar nuestras ciudades. Me parece que hemos logrado mucho, pero que tenemos que seguir organizando. Hoy las escuelas en el campo, por ejemplo, una respuesta que se dio a los campesinos, esas escuelas ya no se utilizan como escuela y están siendo transformadas en vivienda. Entonces eso también se está subdividiendo para transformarlas en apartamentos para los campesinos y para desarrollar zonas agrícolas, porque hoy la alimentación es un problema grave en nuestro país. Entonces se están haciendo esos cambios también. Sí. Entonces, poco a poco se cambia el proyecto socialista, que todos los avances va disminuyendo, se transformando en algo distinto, que no es capitalista, pero no es más socialista. Es una época de transición. Sí, pero la Constitución cubana reconoce y se reafirma el carácter socialista. Y pienso que las obras son, su mayor valor es ese valor humanista, social, que llega a todos, pero realmente ya sí hay cambios en la sociedad respecto a esos años 80 y a esos años 70 que nosotros vivimos. Ya hay diferencias sociales, ya se ven cambios también en el aspecto físico de los territorios, ya se nota cuando alguna persona tiene más dinero que otro, dinero incluso de inversionistas extranjeros, porque eso es un fenómeno que se está dando. Los extranjeros están comprando propiedades, invirtiendo en ellas. Entonces ya son los que más recursos tienen para incidir en las viviendas, por ejemplo, o para hacer algún negocio aquí en el país. Entonces eso también se está viendo. Sí, muchas gracias. Gracias, encantada. Bueno, Cristina, hay una pregunta de André Almeida. Después Marcelo Bernardini levantó la mano. Y después de Marcelo, otra pregunta de André. Voy a leer la primera pregunta de André, ¿está bien? Me encantó la búsqueda por equilibrar los modelos modernistas, ortodoxos y racionalistas con una arquitectura más orgánica, flexible y adaptable
a cada contexto social, histórico e geográfico. ¿Podría comentar un poco más sobre esa dicotomía? Creo que esa dicotomía sea entre el racionalismo y la arquitectura orgánica. Sobre esa dicotomía, ¿hay influencias externas, extranjeras, mismo en las condiciones de embargo y de aislamiento del régimen? Bueno, cuando eso se da, estamos en otro periodo, en otro momento histórico. No había triunfado la revolución. Y de hecho, estamos hablando de la arquitectura del movimiento moderno, década del 50, década censurada hasta hace poco en nuestros escenarios académicos, pero floreciente desde el punto de vista de la arquitectura. Y sí tenían influencia extranjera algunas obras. Les comentaba que a través de las conferencias que daban arquitectos extranjeros, a través de las revistas especializadas, etcétera. Y la búsqueda fundamental está dada en la búsqueda en la adaptación al clima, con las llamadas 4P, el portal, el puntal, la persiana de piso a techo, y en el patio. Hay arquitectos como Mario Romañás en La Habana y Félix Muñoz Cousinet aquí en Santiago, que tratan de hacer una simbiosis con esos elementos, fundamentalmente dando respuesta al clima de nuestro país. No sé si le respondo. Sí. Sí, gracias. Eunice, você está sem som. Bueno, gracias. Ahora voy a pasar la palabra a Marcelo Bernardini. Boa tarde, eu vou falar em português, acho que ela entende, ela deu aula aqui em Campinas, né? Então, ao contrário do Brasil, eu notei que Cuba teve um forte investimento em pré-fabricação, né? O Brasil tentou, de alguma forma, utilizar os sistemas pré-fabricados, mas aqui acabou não dando muito certo. E eu vi que aí em Cuba vários sistemas foram empregados, tentados. Eu queria saber se, em primeiro lugar, um balanço, né, dessa utilização da pré-fabricação, tanto do ponto de vista da qualidade, quanto do ponto de vista da emprego da mão de obra, né? Em segundo lugar, queria saber se ainda é utilizada essa pré-fabricação em larga escala, como a gente viu nos projetos que você apresentou. Obrigado. Bueno, gracias. Bueno, sobre la prefabricación a gran escala fue en los años 70. Les comentaba de la planta Gran Panel soviético que se instala en Santiago a raíz del ciclón Flora, permitió empleo y permitió construir durante los 70 y los 80. Sin embargo, esa planta hoy está en desuso. A raíz del periodo especial, también no fue posible sostenerla y no se construye con ella en estos momentos esa prefabricación a gran escala. Se han tratado de rescatar algunas soluciones utilizando algunos paneles, pero en menor medida para la respuesta de la vivienda. Hoy las viviendas, las respuestas se están dando fundamentalmente con tecnologías importadas, y así, por ejemplo, ya se conocen algunos repartos, algunas zonas dentro de estos mismos distritos, como el barrio de los ecuatorianos, porque fueron los que vinieron y los construyeron con tecnologías propias de ese país. Pero ya el Gran Panel, por ejemplo, ya no se está utilizando. El sistema Girón ya no se está utilizando tampoco. Las fábricas, le digo, con el periodo especial, las plantas quedaron en desuso. Y hoy es puntual el uso de esos elementos. Bueno, gracias. Obrigado. Hay una otra pregunta de André Araujo que voy a leer. También me llamó la atención las experiencias de autogestión y planeamiento comunitario, en especial en los años 90 con los arquitectos de la comunidad, que hace años en Brasil intentamos implementar con pocas experiencias de suceso.
Sobre eso me pregunto, ¿cómo se da la formación de asentamientos precarios en Cuba? Ya que no es, como en Brasil, fruto de la retención especulativa de la tierra urbana. ¿Eso es debido a la demanda demográfica? Eso es debido fundamentalmente a la necesidad de vivienda. Las personas, el problema de la vivienda se heredó desde antes del triunfo de la revolución y es un problema que no se ha resuelto. Se trabajan en todos los programas, se buscan soluciones, pero no se ha resuelto. Entonces, muchas personas carecen de vivienda y hacen lo que se conoce aquí en Cuba, llega y pum. Ocupan un terreno y con materiales, lata, con lo que sea, con cartón, van asentándose. Y es lo que se conoce como barrios aquí espontáneos o llega y pum, que se ha tratado de erradicar, pero constantemente surgen debido al problema de la vivienda. El arquitecto de la comunidad es un programa que existe la oficina del arquitecto de la comunidad, pero tiene fundamentalmente en su misión atender, proyectar las obras según el área que le toque, los proyectos de los usuarios de áreas consolidadas ya. Esos grandes proyectos para eliminar esos barrios espontáneos no se llevan por parte del arquitecto de la comunidad, se llevan por los gobiernos y lo atienden entidades proyectistas, que son los que hacen los proyectos para erradicar esos barrios. Tem uma pergunta da Juliana, não é isso? Gracias. Sí, Juliana hace un comentario, que muy buena pregunta de André, porque ella tiene la impresión que muchos sucesos que tenemos aquí hay que ver con nuestra extensión territorial. Y Milene respondió que es un problema de demanda habitacional de las ciudades, Sí. porque creo tenemos mucha gente en las ciudades hoy. Hay ahora una colocación de Vanessa Bello. Sí, discúlpeme, ahí yo quiero referirme también que aquí ha habido varios procesos. La emigración del campo a la ciudad, hubo un momento que fue muy fuerte, en los años 90 fue muy fuerte. Y Sí. de hecho, en La Habana hoy existen regulaciones que no todo el mundo puede ir a vivir a La Habana. E incluso se dio hasta un problema social porque se llamaba que los orientales éramos los palestinos, porque muchos orientales también iban hacia La Habana buscando opción de empleo y La Habana se saturó. También eso es producto. Santiago, por ejemplo, una ciudad que no tiene para dónde crecer, ya no tiene para dónde, por las condiciones físicas, geográficas. Y entonces también ha recibido una fuerte carga de las zonas rurales buscando mejores condiciones de vida. Por eso también hay una superpoblación, aunque demográficamente Cuba sigue bajando. Estamos muy envejecidos y la natalidad no es muy grande, pero sí las ciudades se están completando con esa cantidad de personas, se están llenando, mejor dicho. Sí, gracias, Milene. Y yo completaría, Milene, que tú hablaste solo para complementar que com isso também temos em Cuba um processo de urbanização dispersa, ou seja, que é um fenômeno em las cidades latino-americanas, pero que em Cuba se empieza exatamente porque se criam barrios aislados, não, de centros. Sim, e com este trânsito pendular por las rodovias, por las vías, por las carreteras. Ou seja, que há um fenômeno muito particular, pero muito cerca de los fenômenos aqui da América Latina como um todo, não? Só para complementar. Sim, muito bem, graças. Agora temos uma pergunta de Vanessa Gallego Belo. Cuba tiene una experiencia interesante sobre las políticas para el centro histórico.
Me gustaría preguntar sobre los proyectos de rehabilitación del Centro Histórico de La Habana, su articulación con el plano director, las políticas de financiación y la participación de la población. Bueno, La Habana Vieja, aunque no conozco todos los detalles, le puedo recomendar un libro del plan de gestión, pero La Habana Vieja es un caso singular en el proyecto de La Habana Vieja logró una aprobación estatal de un financiamiento y de utilizar parte de ese financiamiento en su recuperación. Eso lo logró desde hace muchos años y con ese financiamiento se ha podido intervenir parte de La Habana Vieja y lo que se ha hecho, a mi modo, se ha hecho bien. Las políticas seguidas por Eusebio Leal siempre han sido tratar de vincular a la población, incluso dándole trabajo a esa población. Muchas de las amas de casa, personas que no tenían trabajo, son los que hoy limpian las calles en La Habana Vieja, mantienen los centros educacionales o trabajan en una panadería, siempre tratando de atender a esa población que primero respetando hasta donde se puede, que se quede dentro del centro histórico, que se sienta parte de ese centro histórico y que trabaje en ese centro histórico. Entonces eso ha dado muy buenos resultados porque ellos mismos mantienen las escuelas donde van sus nietos o sus hijos, porque es su barrio, y entonces ese modo participativo ha sido muy interesante. Eso no se ha extendido a todo el país. Por ejemplo, en Santiago, un % mínimo es el que se puede utilizar de los ingresos de las entidades que están en el centro histórico, es el que se puede utilizar para la rehabilitación de las edificaciones y de los espacios. Se ha dado un avance en ese sentido, pero no es el mismo financiamiento que tiene La Habana Vieja, que además tiene muchos proyectos internacionales que también contribuyen a su rescate. Eusebio Leal en ese sentido realizó una labor encomiable. Gracias. Pero Milene, solo Sí. para complementar, queria que falasse sobre este tema de Vanessa, que Vanessa perguntou sobre os materiais para a restauração, porque penso que hasta hoje é um problema em Cuba, o problema de los materiais para as restaurações, aunque haya excepciones com as intervenções internacionais, pero las intervenciones cubanas, como tú dices, por ejemplo, Santiago, que no tiene financiación, ¿cómo se hace? Porque hay pocas empresas constructoras y hay poco material para se trabajar con restauración. Entonces, quería que hablase un poco, solo para que conozcamos. No, sí, pero aunque hay poco, los centros históricos tienen empresas constructoras, tienen su personal preparado y se gestionan los materiales para intervenir, por ejemplo, en obras puntuales. Eso sí se prioriza dentro del plan económico todos los años. Hay veces que se dilata un poco más en el tiempo porque el presupuesto se utilizó para algo o porque no llegó en tiempo el material, pero sí se hace gestión y se puede intervenir. Donde más problema hay es en las viviendas que se ubican en los centros históricos, que entonces ya es por intervención particular, muchas se pierden y otras, como dice Omar, hoy nos acostamos con una fachada ecléctica y mañana ya es una fachada de estos días porque las personas lo hacen como pueden. ¿Entiende? Pero las obras ya estatales sí tienen una mirada, un financiamiento y unos materiales a su disposición para ello. Esto sí se planifica y se logra. Sí. Pero la construcción más habitacional de vivienda se pierde todo lo que tienen con los entornos, ¿no? Con la área de entorno. Sí, eso es un tema muy peligroso, es un tema muy peligroso, sí. Y más porque es la persona quien la construye y como puede.
Eso sí se diluye en Claro. el tiempo. Hay viviendas que comenzaron en los años 80 y todavía están, que no han podido terminar. Y las personas viven incluso construyendo su vivienda, conviven ahí. Eso sí se dilata en el tiempo, porque es de acuerdo a la disponibilidad de cemento, acero, y que las personas pueden comprar esos materiales, aunque hay casos donde el Estado le subsidia, donde el Estado le ubica en unos puntos de materiales de la construcción, por ejemplo, para los damnificados, aunque estén en el centro histórico, para los damnificados de los huracanes, le ubica unos materiales. Pero ¿qué nos está pasando en Vista Alegre, en el centro histórico? El Estado lo que tenía era teja de zinc. Entonces, a las personas que el techo se le dañó, que era de tejas criollas, puso la teja de zinc, pero no la puede pintar ni de rojo. Entonces ya esa imagen de la ciudad se va alterando. ¿Entiendes? O tejas de asbestocemento como en otro momento. Ese sí hay serios problemas con los materiales de construcción, serios problemas. Perfecto. Gracias. Gracias. André levantou a mão. Sim. Queria agradecer a Milene pela todo o debate e os temas que estão trazendo, e nos instiga realmente muita curiosidade, né, e reflexões em conjunto. Queria agradecer em especial a discussão sobre os assentamentos precários, né, e essa luta constante, né, que temos em toda a América Latina e erradicar essa questão. E aí vem a minha outra participação. Compreendendo, então, que na década de 90 os arquitetos da comunidade têm uma atuação muito no apoio à manutenção das edificações ou nas possíveis modificações. E a erradicação ainda não é uma realidade, não é, dos assentamentos precários em Cuba, como também não é no Brasil. Existem outras estratégias, né, sendo discutidas no país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem discutido muito os processos de regularização fundiária, de reconhecimento dos assentamentos precários como parte da cidade, e a erradicação por meio da demolição e a nova produção habitacional. Ainda é uma realidade, mas tem sido muito questionado, porque essa nova produção nem sempre atende às necessidades dos moradores. Então, eu não sei se os arquitetos de comunidade podem contribuir com esse tipo de, com esse possível outro caminho, né? Uma estratégia muito mais de apoio à produção espontânea do que a erradicação própria do assentamento espontâneo por produções pré-fabricadas e conjuntos ou áreas habitacionais produzidas pelo Estado, mas o Estado poderia atuar também no apoio à produção espontânea, até mesmo através desses arquitetos de comunidade. Não sei se ficou claro, Milene, mas se precisar disso. Sí, los asentamientos aquí precarios, las actuaciones son fundamentalmente del Estado. Políticas de Estado, planes, en el plan de ordenamiento. Y entonces los proyectos y todo, yo les comentaba que es por empresas estatales, empresas de proyectos estatales, y se diseña todo con planificación física, las áreas donde se van a reubicar esas personas o cómo se va a intervenir en el asentamiento para el mejoramiento de sus condiciones ya una vez que están creados. Ahora mismo detrás de la universidad hay un asentamiento informal, como se llama aquí también, que es precario, insalubre, informal, y no marginal, sino precario, insalubre, informal. Y ya hay todo un proyecto hecho por la empresa de proyecto de la ciudad para, ahí próximo a esas áreas, hacer edificios para reubicar a esas personas. Ya se hizo también cerca del cementerio, era una zona que se inundaba, era un barrio espontáneo también, y a raíz de que se está trabajando en el cementerio patrimonial, se está trabajando el hábitat y toda la zona aledaña a ella. Pero son intervenciones desde el punto de vista estatal, cuando son los barrios precarios. Milene, seria interessante se tu pudieras explicar um pouco o que se entende por participação aí em Cuba, porque aqui em Brasília, em outras cidades latino-americanas, participação
es una cosa que viene incluso de los habitantes para el gobierno. En este caso, la participación no es igual. Sería importante esclarecer dónde se incluye, por ejemplo, la gente que está viviendo, porque ¿cómo se dice? La actuación del gobierno es distinta de una actuación de los gobiernos de las otras ciudades latinoamericanas, porque tenemos la propiedad de la tierra, la propiedad del suelo, y en Cuba no hay. No hay esto, principalmente para las poblaciones que ocupan, para las ocupaciones informales. Entonces sería importante que tú hablase un poco sobre cómo es la participación, para que entiendan un poco. Bueno, antes de hablar de la participación, olvidé comentarles que el arquitecto de la comunidad tiene un peso fundamental también en la erradicación de las cuarterías o ciudadelas, que eso sí está dentro de áreas urbanas ya consolidadas, por ejemplo, en el centro histórico, en Vista Alegre, esa subdivisión constante de lotes, o como se dice, que las personas viven en pequeños cuartos, en muy malas condiciones, y entonces ellos sí hacen los proyectos estos de rehabilitar las cuarterías o ciudadelas. Hace poco, bueno, en estos momentos, a raíz de los acontecimientos de julio en La Habana, se están interviniendo varias de las cuarterías que estaban hace años en muy malas condiciones. En el sentido de la participación, no logro entender bien, Cristina, pero voy a explicar que los terrenos aquí pertenecen al Estado. Entonces el Estado, como planificación física, digo, la entidad es quien regula ese suelo, ese terreno, es quien autoriza en sus planes y destina lo que va a ser para vivienda, lo que va a ser para industria, lo que va a ser para cada función. Entonces, tiene un levantamiento de todos esos barrios espontáneos y también cómo se pueden erradicar. Y es planificación física quien destina, quien ordena ese terreno, cómo se va a urbanizar y con qué condiciones. Y entonces el proyecto es que se le encarga a una entidad estatal. En algunas experiencias se han hecho talleres con la comunidad, también sabiendo sus intereses, sus deseos. En otras no ha sido así y también se han cometido errores, porque, por ejemplo, muchas de esas personas de los barrios informales, su sustento de trabajo es una carreta con un caballo que circulan por nuestra ciudad hoy en día, vendiendo vegetales, vendiendo frutas. Y entonces le hemos hecho, desde el punto de vista, la participación ha sido profesional, todas las entidades han llegado a un acuerdo, han diseñado una zona de la ciudad donde se reubica esa población, y no le hemos tenido en cuenta si arreglaban un colchón, si se dedicaban a arreglar colchones, dónde lo van a hacer, y si dónde poner ese caballo y esa carreta que él tenía en ese barrio donde él vivía. ¿Entiendes? Que me parece que también en eso tenemos que lograr mayor participación, mayor comunicación con la población y darle respuesta a sus necesidades. Sim. Seria o correspondente aos ambulantes aqui. Exatamente. Eu também gostaria de perguntar para a Milene, posso agora? Pode. Assim, eu tenho muitas perguntas, mas primeiro eu queria agradecer toda a exposição da Milene, que foi muito rica, né? Essa informação toda para nós é fresca e muito importante, né? Porque nós, às vezes, não temos tanto acesso a essa informação tão abalizada, né, sobre o processo de transformação urbana de Cuba. Eu queria perguntar, Milene, qual que é o déficit de habitação que existe hoje, por exemplo, em Havana ou em Santiago de Cuba, né? Qual é o tamanho desse déficit, né? Porque tem chegado até nós, por meio de artigos, algumas informações também dizendo que esse déficit vem sendo agravado
pela deterioração do patrimônio, por um certo estado de ruínas em que algumas edificações também se encontram, interditadas pela Defesa Civil, né? Então, eu queria saber da Milene assim, qual é a extensão desse déficit habitacional nas principais cidades hoje de Cuba e quais são as principais estratégias que as autoridades públicas estão tomando para enfrentar esse desafio contemporâneo, né? Porque as cidades vieram passando por uma intensificação, né, do seu crescimento e também do seu crescimento demográfico, né? É isso, obrigado. Sí, gracias. El déficit en vivienda viene también dado, como usted dijo, por el deterioro del fondo habitacional. Aquí hubo una etapa donde el mantenimiento no era importante. Era hacer nuevas obras, nuevas fábricas, nuevas viviendas, nuevas industrias, todo era nuevo. Pero el mantenimiento no era importante y no se realizaba. Por lo tanto, hay un déficit acumulado muy grande en el fondo construido, que ha sido paliado a partir de todas estas políticas de intervención en centros históricos, en otras zonas de la ciudad, ya desde el punto de vista estatal, pero que no se resuelve tan fácil. Entonces, hay varias políticas por parte del Estado y una es la recuperación por esfuerzo propio. El esfuerzo propio es que cada persona, el Estado lo ayuda con algunos materiales, pero le da la posibilidad para que lo compre y las facilidades para que lo compre, pero lo que yo comentaba, el propio usuario tiene que construir su vivienda y eso puede durar años. Autoconstrucción, ¿no? Autoconstrucción, y eso puede durar años, y eso, la calidad hoy en Cuba de la construcción es muy baja. Se han perdido los oficios, a raíz de todo esto se han perdido los oficios, como se dice, cualquiera cree que es albañil y se construye, pero incluso se violan las normas de viento, se violan las normas sismoresistentes. Entonces pasa un ciclón y destruye de nuevo esa vivienda. Ahora se está hablando que para los ciclones la célula básica, construir en algunas zonas ya de esas que se intervenga, una célula que tenga un baño, una cocina y una habitación, que eso es lo que... Y el morador va construyendo después las otras partes de la vivienda. Eso es otra estrategia que se está asumiendo. Y lo otro son los conjuntos estos que hace el Estado. Y la política del Estado ha sido en estos últimos años también la construcción, pero con tecnologías extranjeras, adaptando nuevas tecnologías. Por ejemplo, se han construido viviendas para los médicos que son internacionalistas. Estas viviendas en áreas ya consolidadas, en terrenos que han quedado, pero lo construye una empresa del Estado. Ahora, con el presidente, hemos visto en estos últimos días que la intervención en esas cuarterías ha sido aunando los gobiernos locales, dándole participación a los gobiernos locales y que varias empresas de la localidad intervengan en la recuperación de ese fondo habitacional. Se le asigna a una empresa tantas viviendas y tiene que recuperarla. Eso tiene sus elementos positivos, pero también tiene sus elementos negativos. El control de la construcción, el control de la ejecución, el diseño. Y en eso tenemos serios problemas en estos momentos, no sé. Serios problemas una pérdida de ese control. De ese control, hay una pérdida, hay una violación de las regulaciones urbanísticas. La labor del arquitecto no es reconocida individualmente. ¿Entiende? Entonces, ya como dicen aquí el dicho, en Cuba cualquiera habla de pelota y de salud. Cualquiera se cree médico, igualmente cualquiera se cree arquitecto, porque la figura del arquitecto no es importante. Entonces, todos son grandes proyectos estatales o pequeños proyectos, pero todo es dirigido desde el Estado.
Sí. para esas políticas públicas de vivienda. Eso es un cambio importante de llamar la atención, porque eso incide directamente en la calidad de la construcción y también en la participación de los arquitectos. Sí, eso incide grandemente. En el diseño, porque eso de una cierta manera, lo que pasa ahora contradice mucho la calidad de excelencia que tuvo la arquitectura cubana en los años 50, 60, 70, que tú nos enseñaste brillantemente. Entonces, Sí, creo ese es que un eso debate que sea tenemos ahora. un debate importante. Pero fundamentalmente, Milene, pienso también que eso va a traer problemas culturales, ¿no? Porque no se respeta mucho lo que tiene ahí como, no sé, una demanda más cultural en relación a la arquitectura. Una preexistencia. O sea, ¿qué es la arquitectura contemporánea en Cuba? ¿No? Para decir un poco más, de forma más amplia, ¿no? Que fue el periodo colonial, fue el periodo revolucionario, y ahora, ¿qué es la arquitectura? ¿No? Bueno, Porque... la arquitectura es esas obras puntuales en las que interviene el Estado, se pueden reconocer. Nosotros, incluso en la academia, hay un grupo de viviendas que le llamamos arquitectura sin estilo. Sí. Porque es que no sabemos, no podemos enmarcarla en nada, porque claro, es una baja calidad constructiva, diseño y todo. ¿Entiende? Claro. Entonces, dentro de las clasificaciones hasta los años 60 podemos más o menos, después la prefabricación, pero después una gran masa de hormigón generalmente, de muy baja factura que existe en nuestras ciudades, que es lo que les comentábamos, que está dañando la imagen de la ciudad grandemente. Y ahorita perdemos nuestros valores urbanos que tenemos en muchos repartos de nuestras ciudades. Y es un peligro y lo debatimos. Hay un debate ahora muy grande también que se ha quedado un poco tranquilo, pero los jóvenes arquitectos están luchando grandemente para que se les reconozca su trabajo por cuenta propia como arquitecto, tanto en el diseño de interiores como en el diseño en general, porque no se reconoce y no es permitido. No es permitido, no se hacen concursos tampoco, no se hacen concursos. Entonces hay obras de muy baja factura. Nuestros pueblos casi todos uno recorre la carretera central y casi todos es lo mismo, esas casas de hormigón de muy bajo puntal, ¿entiendes? Igual que aquí en nuestra ciudad, que ni al clima se adaptan. Sí. Bueno, não sei se há alguma pergunta, se tem alguma pergunta a mais, senão acho que a gente está chegando no final. A Milene, agradecer a Milene imensamente pela... Eu acho que foi uma aula magna, não foi nenhuma palestra, porque o recorrido que tu hiciste sobre a arquitetura e urbanismo cubano, eu não sei como tu viste fôlego, tu viste condições, porque... Foi muito ilustrativo de todo. Penso que para muita gente que não conhecia nada de Cuba, porque aqui estamos todos privados de informações de Cuba, com uma literatura já um pouco antiga. E, bueno, tu livro, em princípio, já puso al día, digamos así, algunas cuestiones históricas de la formación de la ciudad, pero tenemos carencia de bibliografía sobre Cuba. Entonces, si tú puedes enviar lo que tengas sobre bibliografía cubana, sería importante para nosotros, bibliografía actual, porque lo que tenemos es algunas cosas escritas en los años 70, 80, como tú dices, por Segre, muita coisa escrita por Roberto Segre, e depois já não temos tanta circulação das ideias de lo que está se haciendo em Cuba. Então, seria importante para nós actualizar a bibliografia sobre Cuba. Está bem, bueno, vamos a colaborar. Sería
Vamos a colaborar en ese sentido. Sí. Perfecto, es un placer realmente, y agradezco infinitamente poder comentar. Sé que se me han quedado muchos ejemplos, cuando lean van a ver otros ejemplos, pero el tiempo tenía que adaptarlo, tenía que hacer una selección. Sí, sí, no, pero estaba muy bueno y muy buen. Y solo tenemos que agradecer tu participación y esperamos que podamos rehacer estes encontros, mesmo que virtuales. Espero que não só virtuales, pero sí, se possível, por lo menos virtuales em el próximo semestre. E estamos aí também para colaborar, tanto Mackenzie quanto PUC. Se queres com participações de nós, podemos falar lo inverso, não? Invertir e falar aí em Cuba, virtualmente, como quieras, Milene. Gracias por todo. Bien, gracias. Un placer. Seguimos en comunicación y a cuidarnos. Estamos abiertos a colaboraciones. Gracias, Milene.